casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Estas 2 semanas han ocurrido una serie de sucesos que la prensa y los opinadores han definido como el peor agosto del gobierno. Esta noche queremos hablar al respecto y hemos invitado al vicepresidente del Estado Plurinacional para ver cómo está leyendo el gobierno esta serie de sucesos que han dado mucho que hablar a la opinión pública. De hecho, han sido las tapas y las aperturas de todos los medios de comunicación. Vicepresidente, muy buenas noches, bienvenido como siempre a Esta Casa No es Hotel. Hace mucho tiempo que no lo tenía en el set. Sana, muy buenas noches, un saludo a todas las personas que nos ven y evidentemente creo que es más de 1 año y medio que no me ha invitado. Pero gracias, otra vez estamos acá. ¿Verdad que no lo he invitado, Sí, vicepresidente? sí. Le agradezco haber aceptado la invitación. Más todavía que he estado ayer de fiesta en el Chapare, así que le agradezco haber venido esta noche. Sí, estuvimos en el Chapare ahí en la tarde, en la noche, pero a las 6 de la mañana ya regresamos otra vez a La Paz para continuar el trabajo. Le agradezco mucho, vicepresidente. Vamos a iniciar una entrevista con preguntas que de entrada le quiero decir que son muy honestas y que de alguna manera intento recoger lo que la gente se está preguntando en los medios, en las columnas de opinión, y me da mucho gusto que esté esta noche para respondernos. Adelante, estoy preparado. Quédese con nosotros en Esta Casa No es Hotel. Volvemos a entrevistar al vicepresidente del Estado Plurinacional. Volvemos, esta noche estamos en Esta Casa No es Hotel con el vicepresidente del Estado Plurinacional, listos para empezar esta entrevista, vicepresidente. Y lo primero que quiero preguntar ha sido obviamente el suceso de la semana. El martes a mediodía, el presidente del Senado, Gringo González, presenta su renuncia no solamente al cargo de presidente del Senado, sino que además renuncia al curul. Lo cual, digamos, es normal tener renuncias a cargos ejecutivos, ¿no? Sucede todos los días en la empresa privada, sucede todos los días en el propio ejecutivo, en el propio legislativo, todos los días existen renuncias. Lo que no nos es muy frecuente ver las renuncias a un curul, y yo la pregunta que le quiero hacer es, vicepresidente, ¿de qué se trata esta renuncia? ¿Es una crisis interna, como se ha leído en distintos medios de comunicación? Bueno, ayer Gringo estaba con nosotros en el Chapare, celebrando, bailando y compartiendo con el resto de los ministros estos años de gestión de gobierno. Lo que pasa es que Gringo ha renunciado porque, digámoslo así, el trabajo que cumple es muy intenso y muy agotador. Y ya nos lo vino planteando desde el año pasado. Lo volvió a reafirmar a principios de año. Es más, él no quiso aceptar la presidencia del Senado, no la quiso aceptar, porque nos había planteado, oigan, Evo, Álvaro, que yo quiero retirarme, voy a seguir en el gobierno, pero quiero también dedicar un poco de tiempo a la familia. Y es comprensible. Hemos tenido ministros que por la exigencia del trabajo se han enfermado. Muchos ministros se han enfermado y han tenido que renunciar para curarse. Y en el caso de Gringo no se ha enfermado, qué bueno que no se ha enfermado, pero está claro que se ha agotado. Y entonces seguir el ritmo que tiene el presidente y el gobierno tan intenso, a veces resulta complicado para las personas, ya sea por el lado de la salud, ya sea por el lado de la familia. Y entonces, algo que debería haber pasado como un tema casi rutinario, se convirtió en una tapa de periódico, en varias tapas de periódico, porque en el fondo hay pues un intento de opositor de convertir temas que son cotidianos, son casi rutinarios, convertirlos en temas políticos. Creo que hemos entrado en una especie de política del chisme y del pequeño escándalo. Y la renuncia de Gringo daba para eso,
podía haber pasado como la renuncia de cualquier otro ministro que está enfermo. Pero no, había que incidir que hay problemas, que Pero, resulta vicepresidente, una complicado. cosa que ha sucedido también es que se ha hiperinflacionado este hecho, ¿no? Yo coincido con usted que podría haber sido como algo pasado, como algo rutinario, pero no ha sido el caso. Y la hiperinflación no solamente ha venido de la oposición, sino también del oficialismo. Hemos visto conferencias de prensa, hemos visto solicitudes, hemos visto llanto, hemos visto una serie de escenas que nosotros no veíamos desde la renuncia de Mesa, ¿no? Realmente no existe un mecanismo de ajuste dentro del propio movimiento al socialismo que, entendiendo que esta decisión ya estaba tomada, como lo ha señalado usted, como lo ha señalado el propio Gringo González, como lo ha señalado el presidente Evo Morales, no se genere un escenario que, yo le digo sinceramente, sea desventajoso para el propio MAS dentro de la opinión pública. Sí, lo que pasa es que uno no puede controlar la emotividad a veces de los compañeros. Y en este caso del Congreso, todo ha sucedido muy intempestivamente. Y no hubo tiempo para informar al resto de la bancada de la decisión que había tomado el Gringo ese día, y entonces resultaron esas emociones que por supuesto ha sido muy bien aprovechado por opositores que ven en la exposición normal de emotividad y de cariño pues un síntoma de que las cosas no están bien. Es claro, Gringo renuncia porque el trabajo en la presidencia del Senado, y el Senado es muy intenso, quiere dedicar también un poco de tiempo a la familia y quizás a la salud, pero Gringo forma parte del proceso y Gringo en los siguientes días, en las siguientes semanas, va a formar parte del gobierno en alguna estructura. No, que no requiera tanto trabajo ni que robe tanto tiempo a la familia, pero va a formar parte de las estructuras de gobierno. Eso es lo definitivo. En medio está esta discusión de desavenencias, de rupturas, de crisis, que le resulta, que es la forma teatral y casi hiperinflacionada, como usted dice, en la que muchas veces sectores opositores crean el escenario político. La siguiente vez tendremos mucho más cuidado para quizás moderar estas expresiones de emotividad que son propias de los bolivianos y que a veces uno tiene que también entenderlas. Vicepresidente, me voy a ir al siguiente tema, que ha sido otro hecho que evidentemente se ha desarrollado como un escándalo, y ha sido el robo de la medalla presidencial. Ahí pues se han encontrado varias cosas, vicepresidente, ¿no? Una deficiente, digamos, gestión en el manejo de los protocolos de patrimonios del Estado, ¿no? A ver, y lo que quizás se esperaba era que ante la proporción del hecho, ¿no?, una respuesta en igual magnitud, ¿no? Y pareciera que con el arresto de este teniente, que correspondía efectivamente, el hecho haya quedado ahí, ¿no? El periódico El Deber el anterior domingo publicaba que realmente se trata de un hecho donde se esperaba quizás una mayor respuesta. Hablaba de otros episodios donde el presidente Evo Morales actuó con mucha firmeza ante hechos donde, digamos, podíamos sentir que se ha mellado la dignidad de algún símbolo patrio, de alguna cuestión por ahí. Vicepresidente, quizás esta sensación, por lo menos, de falta de ajuste, ¿no es cierto?, tiene una incidencia profunda luego en la opinión pública. ¿Cómo toman ustedes, bueno, tanto la opinión del medio como la que le pregunto ahora, como el hecho en sí mismo? No, compartimos con la opinión pública la indignación por ver un símbolo patrio tan importante, que inicialmente fue regalado al presidente Bolívar cuando llegó aquí a Bolivia, luego devuelto por decisión en su testamento, luego entregado otra vez al presidente Mariscal Andrés de Santa Cruz,
y a su fallecimiento la viuda entregó nuevamente al país y desde entonces convertida en la medalla presidencial. Maltratada seguramente en otras ocasiones, porque se habla de que le habían cambiado algunas piedras, pero es un símbolo patrio y nos hemos indignado. Estábamos muy molestos ese día. Me acuerdo que a mí me informan tipo 9:30 de la noche, me informan de este suceso. Y al presidente le informaron 10, 15 minutos después porque él aterrizó, estaba de viaje y aterriza. E inmediatamente preguntamos sobre las causas, dónde, quiénes, e inmediatamente instruimos que se movilizara toda la policía y el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas, primero para barrer toda el área donde había sucedido el robo, y en segundo lugar cerrar las fronteras. Desde las 10:30 de la noche se pone en marcha un dispositivo. Había que encontrar la medalla, pero luego, por supuesto, estuvimos muy indignados. El presidente Evo instruyó al ministro de la presidencia que se vaya al alto. Se quedó hasta las 3 de la mañana el ministro de la presidencia, coordinando con policía, coordinando con militares. No dormimos esa noche, no dormimos. Y no podíamos entender cómo había sucedido semejante barbaridad en manos de un militar que ha sido formado para proteger los símbolos, para proteger toda nuestra soberanía y todo lo que tiene que ver con nuestro valor cívico de nuestras instituciones. Pues resulta que estaba la medalla en manos de un teniente, que el general de Casa Militar se había ido a Cochabamba sin esperar al teniente, que el tipo se le ocurría ir a un vuelo borracho y luego ir a continuar la farra a otro lugar. Una locura, un desorden total. Esto estaba en manos de militares. Y es así, claro. Hay una casa militar que forma parte de la institucionalidad al interior del gobierno que hemos heredado nosotros. Hay casa militar, si no me equivoco, desde hace más de 100 años, que se encarga de los protocolos más básicos de un presidente. Y resulta pues que ese protocolo no funcionó el mando. La responsabilidad recae estrictamente en el mando militar de Casa Militar, porque es militar. No es un civil quien está en Casa Militar. Y cuando llega un general a Casa Militar, él organiza en función de sus protocolos, de sus jerarquías militares, sus funciones. Un general, un coronel, mayores, capitanes, tenientes. Y resulta que todo eso se había quebrado. No sabemos desde cuándo, y eso está ahora en investigación. Pero vuelvo a decir, era una estructura militar en Palacio. Y es la responsabilidad de esa estructura militar, donde los civiles no intervenimos, quien tenía que cuidar las instalaciones de Palacio, comenzando desde la Guardia Presidencial, terminando con los símbolos del gobierno, la banda presidencial, la medalla, el bastón de mando. Entonces, haya habido un relajamiento injustificable, para mí criminal. El relajamiento al interior de Casa Militar es criminal. Nos ha hecho daño a todo el país, no solamente al gobierno, al país. Y entonces eso exige un conjunto de medidas drásticas, que las ha tomado el presidente. El presidente destituyó inmediatamente al general jefe de Casa Militar, a la media hora lo destituyó y lo sometió a investigación. Fue la policía la que detuvo al teniente y lo remitió a la fiscalía. El presidente instruyó un sumario en la justicia militar al general encargado de Casa Militar. Esperemos de que acabe pronto y que sea muy estricto y que sea muy riguroso, porque ha hecho quedar mal a Bolivia y en particular a la institución militar y fundamentalmente a Casa Militar, que depende de la estructura militar, no de la civil. Y el presidente ha instruido una reforma total de Casa Militar, una
reforma total, porque también Casa Militar regula la seguridad del presidente. Entonces, si están fallando los protocolos, probablemente también están fallando la seguridad del presidente. Entonces, hemos pedido que se reformule todos los mecanismos de seguridad presidencial, los mecanismos de control de Casa del Pueblo y Viejo Palacio de Gobierno, y por supuesto los protocolos de los símbolos patrios. Hay un nuevo general, se le ha puesto el conjunto de reglas, de exigencias que queremos, y esperemos que el personal de seguridad que esté en Casa Militar cumpla las nuevas instructivas. Tiene que estar en Casa Militar los mejores oficiales. Pero resulta que venían los ahijados del general. Esa es una locura. Si desde ese momento ya comienza a relajarse la disciplina militar, con razón aparece un teniente en un prostíbulo. No lo vamos a volver a permitir. Confiamos en que el general hacía su trabajo. Confiábamos. Son militares. Han sido educados durante 20 o 30 años para eso. Y resulta que el señor no hacía su trabajo. Resulta que el señor estaba en otro tipo de cosas. Esta indignación la hemos presentado al mando militar. Y el mando militar ha asumido la misma indignación que nosotros. No puede volver a repetir, porque hemos confiado en ellos. Hemos confiado en los militares que nos cuiden bien eso. Y estamos confiando en los militares que nos cuiden al presidente. Claro. Y resulta que no ha funcionado bien. Entonces, reforma total, reorganización total de Casa Militar, los mejores oficiales en seguridad presidencial, los mejores oficiales, los de mayor puntuación, no el hijo del general, no el ahijadito que me van a venir a seguridad presidencial, y a cumplir un mecanismo estricto. Casa Militar, seguridad presidencial y protocolo son el rostro del presidente. Son el rostro del presidente. En la atención a la gente, en la preservación de nuestras insignias, en la atención de las personas que van a Casa del Pueblo ahora, antes Palacio Militar, y por lo tanto necesitamos ahí a los mejores oficiales. Se requiere entonces nuevamente, está bien, es una estructura militar, pero tiene que haber un seguimiento civil. Y eso es lo que hemos pedido ahora al ministro de Gobierno y de Defensa. Si bien esto responde a la institucionalidad militar, como ha fallado, ahora tiene que haber un seguimiento. ¿No había antes, vicepresidente, un seguimiento? Porque esa es otra de las cosas que yo no le voy a contar. Usted las ha leído en la prensa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa con el orden ejecutivo frente a esta institución? Lo que pasa es que Casa Militar tiene una función como doble. Está bajo el orden disciplinario militar, pero está en el Ministerio de la Presidencia a la vez, porque tiene que coordinar con la agenda presidencial. Entonces, entiendo, los ministros han sido muy cuidadosos, respetuosos de la jerarquía militar, del orden militar, del protocolo militar. Pero está claro de que no fue correcto, de que no nos podemos confiar. Hemos sido muy confiados, de que la estructura militar funcionara bien. No funcionó bien, no ha estado funcionando bien. Pues bien, ahora los vamos a hacer funcionar bien y vamos a colocar a la mejor gente. Hay buena gente en Casa Militar, y la que ha sido convocada en función de amiguismos, vaya sea otra función, que aquí me vienen los mejores militares, los mejores oficiales, y me cuidan bien al presidente, y me cuidan bien en Palacio, y me cuidan bien las insignias presidenciales. Si no quieren hacer eso, pueden irse a otra función, pero aquí estarán los mejores. Y permanentemente vamos a hacer seguimiento con el ministro de la Presidencia, y yo también personalmente, para que ese tipo de cosas no se vuelva a repetir, porque nos hizo muchísimo daño como país, nos ha dado vergüenza, no se justifica y no puede tener perdón, ni en el orden militar, ni en el orden judicial. En ambas esferas, la justicia militar y la justicia común, la justicia ordinaria, tienen que tener los responsables. Yo no diría que hay un solo responsable, creo que hay varios responsables. No soy el juez,
pero en lo personal creo que hay varios responsables y ellos espero que tengan una sanción muy drástica, porque nos ha herido a los bolivianos, nos ha dolido. A uno de niño lo educan viendo una medalla, viendo una banda presidencial, está en nuestros genes eso. Y vienen un tipo o unos tipos a tratarla como si fuera un trapo y una corcholata de una cerveza. Es que esos tipos no merecen absolutamente ningún respeto, ningún perdón, ninguna compasión y que atiendan, se sometan a la sentencia de la justicia militar y a la sentencia de la justicia ordinaria. Vicepresidente, bueno escucharlo decir esto porque, como usted dice, nos hemos sentido indignados todos los bolivianos en ese tratamiento. Voy a pasar a otro tema. A ver, dice un dicho, entre tantas de arena, una de cal, como que le hubiera pasado al gobierno. La CIDH dice que no tomará ninguna medida cautelar en relación a la repostulación del presidente Evo Morales. ¿Cómo lee el gobierno esta situación? ¿Se trata lo sienten como un apoyo de parte de la CIDH? ¿Sienten que se trata de un golpe a la oposición, ¿no? ¿Cómo fue la lectura sobre la declaración de la llegada del representante de la CIDH esta semana a Bolivia? Bueno, en verdad ha habido varias de cal, no solamente una. El acuerdo que firmó el presidente en Tarija para la inversión de casi 900 millones de dólares para explorar un área en hidrocarburos. Luego la siguiente noticia en Chuquisaca para explorar otra área petrolera que puede ser tan rica como el Campo Margarita, con una inversión de casi 500 a 600 millones de dólares. Son buenas noticias para Bolivia, son buenas noticias para el país, porque esa es la base. Si la economía funciona bien, tarde o temprano la política va a funcionar bien. Puede haber desajustes, pero mientras la tierra esté tranquila, en el cielo puede haber tormentas, pero son pasajeras. La clave es cómo está la tierra, si está húmeda, si corren los ríos, si hay un buen tratamiento, lo que sucede con la gente. Entonces, poco a poco se van a arreglar los asuntos que se mueven en el ámbito estrictamente político y a veces muy artificioso de la política espectáculo, que es a la que nos están acostumbrando muchas veces fuerzas opositoras. Lo que ha pasado con la declaración del señor de la CIDH nos parece muy coherente, porque es lo correcto. No esperábamos menos de una decisión que haya tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no existe un tipo de elemento legal para imponer medidas cautelares al país. Y eso echa por tierra toda la algarabía y todo el teatrillo de quinta que algunos opositores han hecho durante estos últimos meses, viajando allá, haciéndose sacar fotos, haciendo creer que la CIDH iba a tomar un conjunto de medidas arbitrarias contra lo que es una legalidad propia del país. Cada país tiene su constitución y ningún organismo internacional puede contradecir lo que está en la Constitución. Entonces, esto ha venido a demostrar lo que decíamos siempre. El tema de la repostulación del presidente Evo, el año 2009, se enmarca en la Constitución Política del Estado. Y la CIDH lo que ha hecho es ratificar esa norma básica del buen funcionamiento de los organismos internacionales, respetar la soberanía de cada país, respetar su orden constitucional y en función de ello hacer recomendaciones o hacer observaciones, pero nunca fracturando el orden constitucional. Y lo que intentó la oposición, que había fracasado aquí en Bolivia, era que un organismo externo fracturara el orden constitucional. Y bueno, lo que nos ha contado el relator es de que no lo va a hacer, no tiene por qué hacerlo, y me parece como una decisión correcta que cierra un capítulo. Todo el teatrillo y sus viajecitos pagados por no sabemos quién a Washington para
hacer reunioncitas y sacarse selfies con la gente de la OEA, no funcionó. Y a partir de ahora corremos con el tiempo de el apego a la Constitución, el apego a la resolución del Tribunal Constitucional y la apertura el siguiente año de la etapa electoral para elegir el año 2019 al presidente que conducirá a Bolivia los siguientes 5 años. Vicepresidente, de todas maneras, digamos, por fuera de lo que haya dicho la CEDIH en cuanto a la repostulación del presidente Evo Morales, la consigna Bolivia dijo no, aparentemente es una consigna que pone en apuros al gobierno. Mire, la consigna Bolivia dijo no forma parte del derecho de expresión de los bolivianos que está garantizada. La entendemos, la respetamos, no nos preocupa. Forma parte ya, digámoslo así, como que de los escenarios políticos y va a seguir formando parte todo el siguiente año electoral. Es como un adelanto al escenario electoral, porque son los opositores que se han articulado en torno a una consigna en unos casos, o de gente que no está entendiendo algún tipo de, disquisición política y jurídica sobre el destino del país. Hay que respetarla, hay que tolerarla, hay que comprenderla, pero sería muy interesante que las personas, especialmente los jóvenes, porque los viejos políticos los entiendo. Para los viejos políticos, Evo es su perdición. Hay una camada de políticos que ya otros 5 años más van a estar en la banca, ni siquiera de suplentes, en los espectadores. Para ellos se les acabó la vida política. 15 años, 14 años fuera del gobierno, más otros 5 años más, es el fin de su carrera política. Ellos, los viejos políticos, son los más desesperados de impedir de que el presidente Evo nuevamente sea candidato, porque lo saben que si Evo va de candidato van a perder. Lo saben. Entonces, la desesperación de ellos, incluso con rasgos de desesperación y de violencia, que eso es lo que me preocupa un poco. Hay un pequeño grupo, no diría todos, quiero diferenciar este pequeño grupo de políticos del resto de la población, jóvenes principalmente, que no tienen esa ambición, que les preocupa la vida política y que la tenemos que entender nosotros. Pero de este grupo político, desesperados, violentos, muy agresivos, y eso cada día que vaya pasando, creo que se va a ir incrementando. Gente desesperada que está comenzando a ser muy violenta y muy agresiva contra el gobierno y contra el país, porque se está jugando sus últimas cartas. Ese sector hay que tener un poco de atención. Pero del otro sector, especialmente de las agrupaciones, de las colectividades, que es una nueva generación, ellos no son violentos, expresan un sentimiento, expresan un rechazo, está bien, forma parte de su derecho democrático, está muy bien, pero hay que dialogar con ellos. Bolivia dijo no. ¿Y por qué no también decimos no al sometimiento? ¿Y por qué también no decimos no a la pobreza? ¿Y por qué también no decimos no a las desigualdades? ¿Y por qué también no decimos no a las discriminaciones? Esa apetencia de ser oído, yo así lo siento, gente que dice Bolivia dice no, la juventud es un reclamo de ser oído, de ser tomado en cuenta. Perfecto. Pero vayamos a profundizar, ese es su reclamo. El rechazo tiene que ir a cosas que nos hacen daño como país. Y además a aceptar, a apoyar cosas que nos benefician como país. No se construye un país
en el mero rechazo. Es el primer grito. Está bien. Y sobre ese primer grito tiene que haber la acción propositiva. Vicepresidente, pareciera que hoy día la clase media, que usted le ha explicado en distintas oportunidades, ¿no? Primero haciendo una provocación y luego explicando de esta nueva clase media emergente, ¿no? Este grupo de jóvenes que es el grupo que verdaderamente le preocupa, ¿no? Pareciera que no están conformes sencillamente con el obrismo, ¿no? Pareciera que por detrás hubiera un reclamo mayor que tiene que ver con meritocracia, por lo menos la sensación de que no se puede acceder al Estado si es que no eres del MAS, la sensación de que existe, digamos, una falta de, en algún punto, de valores, de sanciones cuando sucede algo, ¿no es cierto? O sea, es decir, un grupo, una clase media, que hoy es clase media, como se ha explicado en varios artículos, no solamente suyos, sino de incluso opositores, que hoy son clase media a raíz de medidas, ¿no es cierto?, que ha implantado el propio movimiento del socialismo, pero que hoy día ni las obras los identifican. ¿Cómo piensa rearticular eso? ¿Cómo piensa el MAS, digamos, de cara a una elección el año 2019, donde claramente ya han fijado su candidato, ¿no es cierto? Invitar a que la gente, esa clase media, pueda votar por ustedes. Yo entiendo que hemos llegado a un momento en que hay una maquinaria económica que funciona y que la gente lo adopta como parte de su patrimonio. Hemos soportado la peor crisis en el continente y Bolivia siguió creciendo. Bolivia no ha necesitado reducir salarios como en los países vecinos, no hemos necesitado reducir prestaciones sociales como en los países vecinos, no hemos necesitado hacernos prestar de organismos interventores como los países vecinos, no hemos suspendido las subvenciones de servicios básicos como en los países vecinos, hemos aguantado y hemos obtenido un crecimiento del 4.2%, que es 4 veces el promedio latinoamericano, 4 veces por encima del promedio de nuestros vecinos hemos crecido. Eso está funcionando y son obras, distribución de la riqueza, en fin. Pero falta algo, entiendo. La gente dice, ya está bien, pero eso ya está funcionando. Sí, pareciera que el carril de la economía va por un lado, que sobre eso quiero hablar más adelante, vicepresidente, específicamente, pero el carril de la política ¿no? se conduce por otro. Y ese carril está fundado mucho más en emociones y en actitudes. No te da rédito solamente el hacer una obra. En los sectores más deprimidos, sí, pero en sectores que los hemos creado nosotros hemos creado 3 millones de personas que ahora consumen más, que han satisfecho sus necesidades básicas. Ellos te reclaman gestos, actitudes, señales, simbologías. Es cierto, lo estamos entendiendo. Buena parte de la política en este año se va a jugar en la administración de las actitudes. Ya no solamente en la preservación de este patrimonio que se llama modelo económico, es un patrimonio de los bolivianos y nos sentimos muy orgullosos. Ahora es los gestos, tu actitud, las señas. Lo estamos entendiendo, es una manera, digámoslo, si ustedes quieren, más compleja de hacer la política. Nos hemos dado cuenta de ello, porque pasó el momento épico. En el momento épico, lo que cuenta es el conjunto de lineamientos que das al país, estructurales.
Pero cuando eso funciona y cuando la gente lo ha adquirido como su patrimonio, nadie hoy, en su sano juicio, pone en duda la cualidad y el destino del modelo económico. Nadie tiene en su cabeza algo distinto. Entonces, ahora aparecen en escena otro tipo de méritos, gestos, actitudes, simbologías. Y la política está entrando a ese escenario cargado de mucha emotividad y tenemos que adecuarnos a ello. Tenemos que adecuarnos a ello. Lo hemos comprendido, lo vamos a hacer y creo que estos meses son de reacomodo, de lectura de cómo se ha modificado la subjetividad política de los bolivianos y entonces uno tiene que adecuarse a la nueva subjetividad política de la sociedad boliviana, que ya no depende tanto de las obras, que saben que se las va a hacer, sino que depende más de las actitudes y de la manera de comunicar el mensaje. Tú mencionabas ahorita, doy un dato, hay una clase media que reclama el mérito. No estamos sabiendo comunicar bien que ese mérito se lo está aplicando. ¿Quiénes han ido, Susana, a entrenarse a administrar el satélite que nos garantiza telefonía e internet en las áreas rurales más alejadas? El satélite no es para la ciudad, es para las áreas más alejadas. ¿Quiénes han ido? Los mejores. No fueron los que tenían un aval del vicepresidente o del senador, fueron los mejores alumnos, porque tienen que cumplir un examen. Estamos mandando a Argentina y a Rusia a centenares de profesionales a que se especialicen en medicina nuclear y reactor nuclear. ¿Quiénes? ¿El que tiene el aval del Ejecutivo Provincial? No, el que cumple el examen. Tanto ha sido así que recientemente hemos mandado a la Argentina a 4 jóvenes de 9 que había como espacio, que iban a pasar una maestría de 2 años. No han podido ir los 9, porque no cumplieron el examen, que no lo toma el gobierno. Vendrán las universidades a avalar, lo Vicepresidente, toman las entonces empresas ahí hay un extranjeras. reclamo que se lo hago como consumidora de medios de comunicación, eso sí, yo todos los días leo el periódico, todos los días intento ver los programas, los noticieros, etcétera. No estamos sabiendo comunicar. No aparece. Está bien la crítica y la asumimos. No estamos sabiendo comunicar esta prioridad del mérito. Hemos elegido con el ministro de Justicia se ha hecho un mecanismo de selección de los que hacen los casamientos, el registro civil. Tienen otro nombre. ¿Usted se acuerda? No. ¿Notarios? Los notarios. Los notarios hemos elegido en toda Bolivia. ¿Quiénes han entrado como notarios? Los que han cumplido el mejor examen. Hay toda una campaña de decir, no, entran a funciones especializadas los que son del MAS. No es cierto. En medicina nuclear, en reactor nuclear, en el litio, en hidrocarburos, en el satélite, en el ferrocarril, en nuestras obras estrellas están entrando personas que cumplen requisitos de meritocracia profesional, los que rinden los mejores exámenes. Y si yo quiero entrar a trabajar al Ministerio de Economía o de Justicia o de Educación o al ministerio que se le ocurra, vicepresidente, ¿cómo es que la gente puede entrar a trabajar ahí? Depende de qué áreas. Las áreas estrictamente técnicas. Usted no puede entrar, aunque me haya invitado al programa, no puede entrar, tiene que rendir un examen. Hay otras áreas que no son técnicas, son más administrativas. Quizás ahí hay mayor relajamiento. Uno puede decir, han entrado militantes, pero lo que tiene que ver con área técnica, en absoluto. Vaya a ver a los profesionales que le atienden ustedes en la fábrica de litio, en la industria del litio. Centenares de jóvenes. ¿Quiénes están ahí? Ingenieros, técnicos que han tenido que responder a un buen examen. Entonces, esto se lo está practicando, pero no lo sabe el público. Error nuestro. No estamos teniendo una buena política de comunicación de estos reclamos que nos hace la gente de clase media. Porque esa gente dedica 4, 5, 6, 8, 10 años a estudiar y cree que el Estado no lo está tomando en cuenta. Ojo, el Estado no puede contratar a todos, no puede.
el Estado contrata de los profesionales, ¿qué será? Un 20%, un 15% del total de los nuevos profesionales que salen. El resto es sector privado. Lo que tenemos que garantizar nosotros es que ese 15% que contrata el Estado sean los mejores, sean los primeros, los de la mejor nota, los que tienen mayor especialización. No lo estamos comunicando, pero lo estamos haciendo. El día viernes yo tenía que estar en la Facultad de Ingeniería, acá en la UMSA, abriendo un seminario para ingenieros, para que se capaciten, para que se preparen para el tema de la energía nuclear. Eso estamos haciendo cada rato, pero usted se está enterando porque yo le cuento, cuando eso debe haberse comunicado en todos los lugares, porque evidentemente gente de clase media, jóvenes profesionales nos reclaman que se valore su conocimiento. Lo estamos haciendo y lo vamos a mostrar. Vicepresidente, me tengo que ir a un corte, quiero volver a hablar de otro de los grandes temas y preocupaciones de la semana, las AFPs, pero cuando volvamos. Volvemos, esta noche estamos hablando con el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, sobre los distintos hechos que han sucedido esta semana y algunas otras cosas más. Vicepresidente, esta semana también hemos visto en las noticias, hay un conflicto que aparentemente se avecina y en lo personal, soy sincera, vicepresidente, creo que se está enfrentando con alguna debilidad. Los bolivianos hemos sentido una amenaza de las AFPs a un proceso que por lo que hemos leído en la prensa, se va a llevar al CIADI. Y acá la pregunta, ¿de qué se trata este proceso? Estamos en manos de las AFPs. Nuevamente, al inicio del programa le decía, quiero que esta entrevista sea lo más sincera y honesta posible. He visto con mucha timidez al procurador, con mucha timidez al ministro de Defensa, y una preocupación latente de la gente de saber dónde van a ir a dar su dinero, ¿no? de nuestros aportes, ¿no es cierto? ¿Qué sucede ahí, vicepresidente? Sí, en primer lugar, el aportante, el trabajador, el profesional tiene que estar seguro que sus ahorros, mi ahorro, su ahorro, están totalmente garantizados y nadie toca eso. Estamos orgullosos de que en nuestra gestión de gobierno, Susana, esos ahorros de los trabajadores se han incrementado notablemente. Hemos pasado de 2.700 millones de dólares, 2.700, a 16.000. Se ha multiplicado. Hay más aportantes y más dinero. Son 16.000 millones de dólares. Casi el 40% del Producto Interno Bruto está como ahorro de los trabajadores. Y eso nadie toca y eso no está en riesgo y eso está guardado para entregar al aportante cuando deje de trabajar. ¿Qué está sucediendo? Que esos ahorros que le pertenecen a los trabajadores no le pertenece al Estado, le pertenece a los trabajadores, tampoco le pertenece a las AFPs, no está en su edificio de las AFPs, ese dinero está en los bancos bolivianos. Hay un administrador que desde tiempo de Sánchez de Lozada son dos empresas privadas extranjeras. No son los dueños, son los administradores. Es como si el dinero estuviera en este cuarto y se paga a una persona que cuida en la puerta. El dinero está acá, en Bolivia, pero hay una persona en la puerta que es la que abre la puerta para que entre más dinero o abre la puerta para que salga el dinero para pagar a el jubilado. Su función es cuidar la puerta. Su función no es ser dueño de este dinero, que es de los bolivianos y de los trabajadores. Ese señor que antes era extranjero, por ley, ahora va a ser un boliviano, no va a ser un extranjero. La ley lo ha establecido.
hay que indemnizar a ese señor que cuida la puerta. Hay que indemnizarlo. ¿Por qué, vicepresidente? Porque, a ver, un poco como yo lo entiendo, ¿no es cierto? Lo que usted está apuntando, ¿no? Hoy día el Banco Ganadero, por poner un ejemplo, yo tengo $100.000 y le pongo a mis AFPs para que ellos, o a un fondo privado para que ellos mejoren ese fondo, ¿no? Que un poco las ideas de las AFPs. Les entregamos el dinero para que ustedes mejoren ese fondo. Pero yo mañana me quiero ir al banco de crédito, porque creo que el banco de crédito me ofrece otras posibilidades. ¿Por qué me tiene que sancionar el Banco Ganadero? Se lo digo honestamente, vicepresidente, personalmente me encuentro indignada de solamente pensar que nosotros tenemos que pagar, así sea un centavo, a quienes sencillamente hemos contratado un servicio. Sí. Y en un mundo capitalista, como es el que nos han planteado, ¿no es cierto?, yo dejo de requerir ese servicio, pues y dejo de requerir ese servicio. ¿Por qué alguien me tiene que pedir una indemnización o algo distinto al respecto? Porque el señor Sánchez de Lozada y el señor Víctor Hugo Cárdenas, presidente y vicepresidente de Bolivia el año 1997, firmaron un documento donde le dijeron a ese custodio de la puerta que se iban a quedar de por vida. Les firmaron eso. De por vida. Entonces que lo pague Sánchez de Lozada, vicepresidente. Es un juicio a Sánchez de Lozada, no al Estado boliviano. Ese caballerito está en Estados Unidos. Víctor Hugo Cárdenas está aquí en Bolivia, pero han depositado la firma del Estado. No firmaron como persona, sino como presidente. Ese es el problema. Ese señor que cuida la puerta, que no es dueño, que es el custodio, tiene un documento donde dice que el Estado le garantiza que va a quedarse de por vida. Entonces le hemos dicho, señor, no te vas a quedar de por vida, te vas a ir, porque encima eres un mal custodio. Está habiendo denuncias de que las ganancias se han reducido, las ganancias del dinero de los trabajadores. ¿Quiénes son los responsables de eso? Ese custodio. Y ante eso no se puede establecer, digamos, una voz del Estado que le diga no me estás cumpliendo. O por último, vicepresidente, si la normativa ahora lo establece, son leyes, un contrato no está encima de una ley. Sí, pero ellos justamente por eso, porque saben de que han administrado mal, el gobierno les ha ofrecido, te voy a indemnizar porque has administrado mal, te voy a indemnizar con 5. Ellos dicen, no, aquí tengo un contrato que me dice que si no estoy de acuerdo, me puedo ir a quejar a un organismo internacional. Y es lo que han hecho. Ahora, el Estado les ha ofrecido una indemnización razonable, pagarles por su edificio, que es poco, pagarles por su software, poco, y un pequeño remanente, pequeñísimo, ¿qué es lo que corresponde? Ellos dicen, no, queremos mucho más dinero. Oigan, pero ustedes han manejado muy mal. Sí, pero en el contrato me dicen que no importa si manejo mal o bien. Y encima, ellos querían, años atrás nos han pedido que aumentemos la tasa de ganancia. Nos dijeron que quieren que ganemos más plata con las AFPs, auméntenos el porcentaje de dinero que va a nuestras cuentas personales. Usted sabe que cuando usted deposita su dinero, el 12.5%, 13 punto algo, el 0,5 va a las AFPs. Dijeron que era muy poquito, que querían más plata para tener mejor personal y hacer mejores inversiones. Y dijimos no. Entonces, nos están amenazando con ir a un tribunal. Ahí, vicepresidente, con la amenaza de lo del tribunal, yo le tengo que hacer una pregunta. ¿Estamos o no estamos en el CIADI? Entiendo que Bolivia lo había denunciado y que el último que quedaba era Kiborax. Y si ya no estamos en el CIADI, ¿por qué aceptamos ir a un escenario que nosotros ya no reconocemos para un juicio? Porque ese papelito que firmó Sánchez de Lozada, ese presidente que tanto daño echó a Bolivia, que les dejó a las AFPs de por vida, en ese mismo documento dice que si hubiera una controversia entre la empresa y el Estado boliviano,
va al CIADI o a un tribunal alternativo. Está en su papel. Y entonces ese tribunal alternativo que ha escogido el CIADI, perdón, la AFP, es le llaman, creo, tribunal complementario, que consiste en que la empresa nombra a un juez como un representante, el Estado nombra a otro representante y entre ambos tienen que ponerse de acuerdo para nombrar a uno tercero, distinto al mecanismo del CIADI, pero obligatoriamente regulado por normas internacionales. Eso está en el documento, porque si no ya los hubiéramos sacado. 6 años atrás los hubiéramos sacado. Vamos 6, 7 años negociando el monto de indemnización. Es indemnizar al cuidador, no es indemnizar por el dinero es de los trabajadores. Es como a un portero, tú tienes que indemnizar al portero, que él no es dueño de la casa, simplemente custodia la casa. Vicepresidente, yo para hacerle una última pregunta al respecto, porque lógicamente uno ahorra mes a mes y tiene dudas alrededor de lo que pueda pasar con ese dinero, pero me queda claro que ese dinero está protegido. Protegido, intocable y no está en juego. Lo que está en juego es la indemnización que usted está marcando, donde evidentemente vulnera todos pues nuestros derechos de soberanía, de dignidad, digamos, ¿no? Alguien que uno le dice, administrame, estás ganando un montón de dinero y encima cuando quieres cambiar de administrador te diga, pero me debe, por favor, es decir, es sinvergüenza la denuncia desde donde se vea. ¿Cómo no se enjuicia a responsables de la elaboración de este contrato? No solamente de la firma, vicepresidente, que bueno, está Sánchez de Lozada, el que era vicepresidente en ese momento, sino supongo que esto como todo en la burocracia, ha tenido una hoja de ruta, ¿no? En la elaboración de informes, ¿no? O sea, ¿cómo los bolivianos, vicepresidente, uno los escucha mucho a ustedes hablar del pasado y de pronto los papelitos pues son los que cantan al final, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay un procedimiento legal a alguien que se ha animado a firmar un contrato tan lesivo para el Estado y que ya nos explica, no hay riesgo para nuestro dinero, pero deja este malestar entre nosotros, que tengamos que pagar una cosa tan injusta? Definitivamente. Y de hecho algunos de los supuestos analistas que ahora se desgarran las vestiduras, cuando se hizo esa barbaridad de entregar el dinero de los trabajadores bajo custodia extranjera, fueron viceministros, o ministros, o directores, y ahora se hacen los pulcros, los santos y los que no han cometido ningún error. Este tema de las AFPs va a estar en el informe de la Asamblea, donde se hace una evaluación de las privatizaciones y se va a establecer un pliego de cargo judicial de los mayores responsables de estas medidas. Uno podría hacer una lista de 500 personas, que es lo correcto, pero ese juicio no va a acabar nunca. Eso es lo malo. Usted coloca a todos, ese juicio nunca acaba. Entonces tiene que colocar a los más responsables para que el juicio continúe. Entonces, en el informe que van a entregar antes de fin de año sobre los responsables de los procesos de privatización y de capitalización, usted va a tener ahí en la lista de los primeros que encabezan esa lista a las personas que han tenido mayor responsabilidad de este desastre. Y claro, a veces uno dice, oye Álvaro, ¿y a mí por qué tanto recuerdo hacen del pasado? El presidente Evo siempre, antes era así. ¿Por qué ese antes, esa firma de Sánchez de Lozada y sus amigotes, los está haciendo daño ahora? Es por culpa de esa firma, de ese señor que firmó el 97 esta ley, que ahora nos quieren enjuiciar, que ahora hay que pagar dinero a ese señor cuidador que quiere mucho dinero. Entonces, por eso hacemos recuerdo al pasado. Muchas veces lo del pasado nos sigue amarrando a este tipo de problemas. Uno diría, oye, ya no estamos en el CIADI, sí, pero la firma de un presidente de Bolivia nos ha mandado a la posibilidad de que nos enjuicien internacionalmente. Y esa firma cuenta. Mal hecha,
sin pensar en Bolivia, pero esa firma como presidente cuenta lamentablemente, porque era presidente del país y tenemos que asumir nosotros ahora la protección del Estado y, y proteger los recursos de la gente y ver la mejor manera de indemnizarlos lo que corresponde. No estamos hablando de grandes cantidades, por si acaso. No voy a darte una cifra, Susana. No estamos hablando de grandes cantidades. Bueno, vamos a estar pero atentos. Nos molesta que nos quieran enjuiciar. Vicepresidente, porque la molestia es como una preocupación fundamentalmente. Le doy un adelanto. Vamos a buscar negociar y conciliar previo al juicio. Ojalá, esa va a ser nuestra política. Y ojalá que las AFPs que han estado ganando tanto de nuestro país tomen conciencia sobre aquello. Creo que, en fin. Bueno, vamos a conciliar. Nos vamos a esforzar para conciliar en estos meses previos y poder dar a la familia tranquilidad, pero ante todo, lo central, el dinero de los bolivianos, está en bancos bolivianos y no están en juego. En ese posible juicio no están en juego. Lo que está en juego es lo que le corresponde indemnizar al administrador portero que está en la puerta, porque este dinero son de los trabajadores y seguirá siempre de los trabajadores. Vicepresidente, un tema latente que lo señalaba ya en la última parte del anterior bloque, si la economía crecerá lo suficiente como para dar o no el doble aguinaldo. Confiamos que sí, Susana, los datos son muy buenos. Pese a esta actitud un poco egoísta que están tomando algunos empresarios, más vinculados políticamente, no diría yo todos, que están poniendo en duda los datos del INE. Para hacerles recuerdo a ese señor que hace campaña política y que le gusta firmar muchos documentos a nombre de los empresarios del comercio, decirles que los datos del INE permanentemente son validados en revisión técnica con la gente del Fondo Monetario Internacional y con la gente del Banco Mundial. No nos vienen a tomar examen, simplemente les decimos esto es, y nos piden ellos, oye, ¿podemos verificar sus datos? Y verifican los datos. Y nunca han sido cuestionados. Entonces, me parece más una movida egoísta, encubierta con preocupación técnica, para no pagar el doble aguinaldo si se da. En resumen, Susana, ¿cómo funciona la economía que nos ha dado este crecimiento? Usted tiene al Estado, que obtiene recursos de los recursos naturales, fundamentalmente, petróleo, gas, algo de minería. Muy bien. Ese dinero lo usa de dos maneras, y otros dineros más del Estado. Una, para fomentar al sector privado. ¿Cómo? Haciendo contrataciones de grandes obras, construyendo carreteras, construyendo escuelas. Todas las construcciones hace el sector privado, comprando desayunos, comprando el seguro materno universal, en fin, implementando nuevas industrias, invierte y ahí apoya al sector privado. ¿Cómo más apoya al sector privado? Subvencionando la luz para que funcione la industria del pequeño, mediano y gran empresario, subvencionando el gas para que funcione la industria, la casa, el negocio del pequeño, mediano y gran empresario, subvencionando el agua. El agua está subvencionada en Bolivia para que funcione en su casa, pero también para que funcione en la industria. Subvencionando la gasolina para que los camiones con diésel circulen de un lugar a otro. Subvencionamos esos servicios. Encima, a los empresarios les damos créditos muy baratos. Antes que llegáramos al gobierno, un empresario mediano, pequeño o grande, podía obtener un crédito al 17% de interés, 17 o 22%. Y si eras micro, te ibas a las financieras y te daban al 40%. Hemos establecido una ley que máximo 11% al pequeño
y al grande, que es más barato administrar ese crédito, hasta el 6%. Y hemos canalizado casi como, ¿qué le puedo decir? Casi como 17.000 millones de dólares en los últimos 3 años para que vaya como crédito, en primer lugar, a la producción, a la construcción y a la agricultura. Crédito barato, lo hacemos. Y luego otra parte del dinero del Estado va a los pobres, bonos, rentas, casas gratis, construcciones nuevas. ¿Qué se espera? Eso es el papel del Estado, una parte al sector privado, pequeño, mediano y grande, incluso agrícola, y otra parte al pueblo. ¿Qué se espera ahora de la relación entre ellos? Que el empresario genere riqueza, que el pobre, que ya no es tan pobre, compre del empresario. El empresario le paga más salario al pobre y el mismo pobre, con mejor salario, puede comprar más cosas. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso. El Estado retroalimenta, el empresario paga mejor salario, el trabajador con ese mejor salario y el apoyo del gobierno puede comprar cosas del empresario, el empresario vende sus productos. Si usted le coloca una interrupción, que deje de pagar buen salario a la gente humilde, esa gente humilde va a dejar de comprar cosas que produce el pequeño, el mediano o gran empresario. Y entonces lo que funciona como un dínamo que genera una economía sana y limpia, se detiene. Entonces les decimos al señor empresario, ese doble salario que usted va a pagar, va a regresar a usted. Porque ¿qué va a hacer el compañero trabajador con su dinero? El 50% es comida. El 20% es ropa, de las guaguas útiles. Y un 30% se distribuye en la casa, quizás algo de ahorro o algún tipo de, otro tipo de servicios. ¿Quién produce los alimentos? El pequeño productor, el mediano productor o la gran industria, el agricultor. Entonces, de alguna manera el doble salario regresa al empresario. Por eso están ganando bien. El dato que daba el ministro es correcto. El año 2005 los empresarios ganaron como 6.000 millones de bolivianos. El año pasado han ganado como 27.000 millones de bolivianos. 4 veces más. Tienen dinero. Lo saben. Ahora, hay algunos que dicen, yo no quiero compartir la ganancia. En nuestro país se han creado más de 200.000 nuevas pequeñitas empresas, medianitas empresas. Se cierran unas, pero crecen más. Por eso crecemos como economía, crecemos más que Argentina, crecemos más que Chile, crecemos más que Uruguay, crecemos más que Perú, crecemos más que Chile, crecemos más que Ecuador, crecemos más que Venezuela, crecemos más que Colombia, solamente Uruguay va casi a la par con nosotros. Por eso, porque funciona, cada cual cumple su labor, el Estado redistribuye, el trabajador produce y consume, el empresario produce y redistribuye con un mejor salario. Todos cumplen una labor que pone en funcionamiento a la economía boliviana. Vicepresidente, sin embargo, en el tema del doble aguinaldo, existe una preocupación de justamente de los chiquitos, de los microempresarios, de las pymes, que dicen que por ahí la gran industria, los bancos o los grandes, ¿no? No tienen ningún problema en pagar el doble aguinaldo, ¿no? Porque evidentemente se verifican los datos que usted señala. Pero sí, ellos sí. Ese dinero que tienen de excedente en general se usa para volver a invertir y que este micro pueda crecer un poco más. Entonces, si a aquello se le pone la carga social del doble aguinaldo, por ahí la inversión para que la propia empresa esta crezca se ve interrumpida y más bien tienen que retroceder. Entonces, ¿qué opina sobre eso, vicepresidente? Que hay una buena macroeconomía cuando hay una buena microeconomía. No son dos países distintos. Lo macro funciona porque lo micro también funciona. Están articulados. El pequeño productor tiene luz subvencionada, tiene agua subvencionada, tiene gas subvencionado, tiene transporte subvencionado,
el microproductor, tiene todo eso subvencionado. Tiene productos agropecuarios baratos, porque todavía sigue habiendo una subvención del pequeño campesino hacia el mundo urbano. No se le paga todo lo que cuesta el producto agrícola. Entonces, el grande quizás aprovecha más, pero el pequeño también recibe su parte de, digamos, de la subvención que te da el Estado. ¿Quién cree que son los que producen alimentos en Bolivia? El pequeño negocio de una persona, la mamá, el papá y dos más. Pequeño negocio. En Bolivia se ha incrementado por 10 la venta de alimentos, la gastronomía, por 10. ¿Quiénes son ellos? Pequeños productores. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene un poco más de dinero. En vez de comer pollo una vez a la semana, ahora puede comer 2 veces pollo. Y puede salir el fin de semana, todos los fines de semana, con la familia para ir a un restaurante. La clase media ahora puede disfrutar una comida un poco más sofisticada porque tiene un poquito más de dinero. ¿Quiénes se ven favorecidos de ese consumo? Fundamentalmente el pequeño productor. No tanto el grande, sino el pequeño productor. Le pongo el tema de gastronomía, le pongo el tema de turismo, le pongo el tema de transporte, que son pequeños productores. Hay sectores más afectados, el textil, lo entiendo, pero eso es en el mundo entero. El sector textil está siendo barrido en el mundo entero por los chinos. En Estados Unidos, en México, en Singapur, en Brasil, en todas partes. ¿Cómo está sobrellevando el sector textil esta oleada china de textiles baratos? Con los textiles de calidad. Ya no puede hacer el pequeño artesano textiles baratos porque el chino siempre es más barato. El pequeño artesano tiene que hacer un textil un poco de mayor calidad, mayor valor agregado, porque el compañero ahora puede comprar eso. Si yo aumento el salario al trabajador, ese trabajador va a poderse comprar una chamarrita mejor diseñada, con algún tipo de adorno, algún tipo de diseño mucho más sofisticado. Tiene un poco más de dinero. Entonces tiene que haber una gradual conversión del sector textilero, el más golpeado, hacia productos de calidad, no solamente para el mercado argentino y brasilero, para el mercado boliviano. Hay 3 millones de personas del pueblo que ahora son clase media. ¿Qué es clase media? Que pueden gastar un poco más de dinero en la ropa, en el alimento y en la vivienda. Para ellos hay que comenzar a producir. Y es gente que te va pidiendo diseños mejores, un poco más a la moda o algún tipo de innovación, en fin. Pero en general el pequeño productor, Susana, también es objeto de estas subvenciones y de este beneficio de pagar mejor salario al trabajador, porque ese señor que gana más va a consumir más. ¿A quién? Al pequeño productor. Vicepresidente, el año 2014 ustedes presentaron en su proyecto de campaña el tema de la industrialización, ¿no? Bolivia se convertía en un país industrializado. Yo quería preguntarle, ya que finaliza este periodo dentro de poco, 1 año y medio, nada más resta, ¿cómo es el estado de la industrialización? Porque sí, un sueño que tiene el boliviano, ¿no es cierto?, es dejar de ser este país sencillamente exportador de materia prima y convertirse en un país pues que pueda industrializar y definitivamente crecer, ¿no? En todo caso, preguntarle por el avance o por qué no se ha avanzado más, quizás. Siempre se puede avanzar más, Susana, pero hemos avanzado bastante. El presidente Evo estuvo recientemente en el Paraguay, donde el 95% del GLP lo compra de Bolivia. Nosotros, cuando llegamos, comprábamos GLP de Argentina. Nosotros comprábamos GLP. Ahora, Paraguay compra nuestro GLP. Argentina compra nuestro GLP. Urea. Han sacado la mugre a la urea. ¿Quiénes? Los que jamás le dieron un tornillo al Estado. Todos los analistas que se ponen a criticar nuestra fábrica de urea, de los bolivianos,
fueron los que sacaron los tornillos para entregárselo a los extranjeros, toditos sin excepción. Todos los comentaristas con nombre y apellido que hablan de hidrocarburos fueron ministros y viceministros y directores de Sánchez de Lozada, que vendió YPFB, de Tuto Quiroga, que vendió las refinerías, de Banzer, que vendió los ductos. Los que no dieron un solo tornillo al Estado, ahora se ponen a criticar semejante ciudadela industrial. Está funcionando la urea. Estamos logrando ya contratos de venta de casi 600.000 toneladas de las 700.000 que va a producir en su momento tope la urea. Porque para llegar a ese momento tope tiene que pasar varios meses, como cualquier fábrica privada. Producimos urea, producimos GLP, exportamos urea. Está la preparación del diseño final para nuestra industria de los plásticos, producir plástico duro. Este es blando. Plástico duro sería pues este diseño de acá, o las cámaras, o la carcacha de los celulares, plásticos duros. Litio. Pasamos de extraer la salmuera, carbonato de litio, cloruro de potasio, estamos haciendo ya los cátodos y nos hemos asociado con los alemanes para producir baterías y hidróxido de litio. Una inversión de 1.200 millones con los alemanes, una inversión propia hasta ahora de 800 millones de dólares. Tenemos el mayor salar del mundo, tenemos la mayor reserva de litio del mundo y en los siguientes 2 años nuestras baterías hechas en Bolivia van a estar siendo usadas por los automóviles en Alemania o los automóviles en Europa. Y lo mismo quieren hacer los chinos con nosotros y los rusos con nosotros y los franceses con nosotros. Hay una apetencia de nuestro salar. Nosotros decimos, primero veremos con los alemanes y si quieren podemos hacer con los chinos en otro lado o con los rusos en otro lado. Hay distintas áreas. Ya se ha desatado. Y lo saben los mismos competidores de Argentina, que son privados, de Chile, que son privados, y aquí es el Estado. Eso está en marcha, y acuérdese de lo que le digo, el litio boliviano va a estar en todos los automóviles que usan baterías para ponerse en movimiento con energía eléctrica. En lo grande, en lo mediano, fábricas de cemento, Potosí, Oruro. La de Potosí, la de Oruro vamos a inaugurarlo cualquier semana. Vamos a entrar a las pruebas una vez de que llegue el gas. Nuestra fábrica Yacana para hacer hilo de alpaca, para hacer hilo de la lana de llama en funcionamiento. Las pequeñas, que no se las ve tanto, palmito, miel, no se la ve en la ciudad, no son gigantes, pero han dinamizado la economía del pequeño productor. Las fábricas de leche que hemos ido repartiendo, que no compiten con PIL, que es privada, sino que generan mercado interno en distintas regiones, en Achacache, en Chuquisaca, en Cochabamba, en Santa Cruz, pequeñas fabriquitas de leche para el mercado interno de los estudiantes, de los pueblos intermedios, donde no llega la leche privada PIL, están funcionando. Y nuestro centro de investigación nuclear, que va a estar en los siguientes 3 años, y eso va a colocar a Bolivia en otra dimensión, como energía nuclear, como agricultura tratada con temas nucleares para su protección, y toda una generación de estudiantes y de científicos que van a colocar a Bolivia en el ámbito digital. No solamente industria, Susana, sino también la economía digital. Tenemos agricultura tradicional, que gradualmente se está tecnificando con industria y con riego. Tenemos industrias estatales de alta tecnología, pero la economía digital, que es estatal y privada, es la economía del siglo XXI. Todo este grupo de estudiantes y de profesionales ya están preparados en la ciencia y la tecnología contemporánea y
como gobierno estamos invirtiendo mucho dinero para profesionalizar y que vayan al extranjero a traer el conocimiento para profundizar el apoyo al privado y al estatal en el ámbito del conocimiento digital. Vicepresidente, yo antes de irme a un corte que ya me están pidiendo que lo haga, le quería preguntar, que quizás en el siguiente bloque lo hacemos, sobre un reclamo muy grande que existe en la población sobre la inversión de salud, pero el gobierno ha respondido y ha dicho que está construyendo hospitales con energía nuclear. Esto era de lo último que usted hablaba. Y a mí me importa saber si es algo concreto, porque hoy el tema de los enfermos de cáncer son una realidad, son sindicatos, son gente que está en problemas reales, de los cuales me atrevo a decirle que el gobierno no puede hacer oídos sordos ni desatender, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay fechas concretas para el tema de estos hospitales con tecnología nuclear que favorecerían pues a enfermos con este mal? Susana, en breve, no se lo dice, pero las falencias en el ámbito de salud son ante todo falencias del nivel subnacional que son los responsables por la Constitución de hacerse cargo de la salud, gobernaciones y municipios. En dinero, el Estado ha multiplicado por casi 6, de cerca de 3.800 millones a poco más de 30.000 millones, año 2018. Se ha invertido mucho dinero como Estado, con ítems. Antes había 15.000 médicos, ahora hay 32.000. En 10 años, el doble de lo que se hizo en 100 años. Falta. Hospitales que usted ha mencionado, 4 de cuarto nivel que estamos construyendo, 11 de tercer nivel en muchas partes de Bolivia, 3 de medicina nuclear, creo que como 20 de segundo nivel, pero no basta, porque la medicina estaba a cargo de las gobernaciones y de los municipios. Algunas gobernaciones han cumplido. Chuquisaca casi tiene seguro universal, Otro que ha cumplido a medias es Santa Cruz. Dedica casi un 30% de su dinero a la salud. Donde es una vergüenza es La Paz. Cochabamba no funciona bien, no tiene muchos recursos, porque no hay muchas regalías. Oruro, Beni y Pando no están haciendo mucho trabajo en el ámbito de la salud, igual los municipios. Sí reivindico a los municipios grandes. La Paz, buen trabajo en salud, cumple su función. Será partido opositor, pero la Alcaldía de La Paz invierte buena cantidad de su dinero en salud y los felicitamos. Santa Cruz también cumpliendo bien. Chuquisaca, el municipio de Chuquisaca cumpliendo con la salud. Tarija no sé muy bien, le puedo mentir porque no tengo los datos, pero reivindicaría esos 3 municipios. Opositores, lo están haciendo bien. Lo que pasa que, está bien, vicepresidente, me va a decir, usted es el gobierno, somos gobierno, por supuesto, y por eso hemos decidido dar un giro ahí. Hay que reorganizar el sistema de salud. Ahorita en manos de las gobernaciones, fundamentalmente de ellas, no está funcionando, con una notable excepción que sería Chuquisaca. No funciona bien. En los municipios grandes puede funcionar, en los chiquitos no puede funcionar bien. Entonces hay que reorganizar este sistema y nos hemos propuesto por eso inyectar mucho dinero en salud. Sabemos que esa es ahora nuestra agenda. Así como hemos implantado la agenda de la industrialización, la estamos cumpliendo. La agenda de salir de la pobreza la estamos cumpliendo, la agenda de pasar a la economía digital y la estamos cumpliendo, ahora hay que resolver el tema de salud. Mucho dinero vamos a invertir. Usted me pregunta, ya en concreto, Álvaro, ¿cuándo están mis hospitales? Tengo un pariente con una enfermedad. Los 3 hospitales en el eje con medicina nuclear para tratar cáncer, todos los cánceres. El de La Paz, El Alto y Santa Cruz van a estar entre octubre y diciembre del siguiente año. Vamos a correr. De hecho, la siguiente semana ya corremos en uno que es, creo que en la zona sur. Esos son los inmediatos, estrictamente para temas de tratamiento de cáncer. Y los 4 de cuarto nivel, el de La Paz.
el de Santa Cruz, el de Cochabamba y el de Tarija, esos van a estar hasta el año 2021, porque son megaconstrucciones. Pero, en tanto, vamos a tomar medidas respecto a la tecnología que se usa para el tratamiento del cáncer. Era responsabilidad de la gobernación hacer, no lo han hecho. Y nosotros no vamos a quedarnos impasibles diciendo, bueno, es tu responsabilidad. No lo has hecho bien, ya veré cómo luego te sanciono. Pero vamos a resolver para la gente del pueblo, que no le importa si es la gobernación o el gobierno. Correcto. Reclama que tenga atención de salud. Lo hemos visto así y lo hemos asumido para responder de la manera más rápida ese requerimiento. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros ya para la conclusión de esta rica entrevista. Vicepresidente, como le conté al corte, tengo realmente 1 minuto y medio. Y como usted tiene buen cálculo del tiempo, así que le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se quieren quedar? En 1 minuto y medio, contésteme, ¿por qué se quieren quedar? Porque hay que cumplir el objetivo de sacar a Bolivia de la pobreza y convertirle en un país respetado en el contexto internacional. Estoy muy orgulloso y lo puedo decir al público. Cuando llegamos, Chile nos llevaba con 14 veces su economía, no su territorio, sino su economía. Hoy nos lleva con 7. Y quisiéramos irnos a nuestra casa cuando Chile nos lleve con 2, nada más. Y la siguiente generación que rebase, que vaya por encima de ellos. En todos los sentidos, de poderío económico, de satisfacción de necesidades, de industrialización, de distribución de la riqueza. Eso queremos. Queremos una Bolivia de la que todos los bolivianos en todas partes del mundo se sientan muy orgullosos. No porque nacieron en Bolivia solamente, sino porque somos mejores. Porque hemos resuelto problemas que otros países no pudieron resolver. Eso queremos. Y sabemos que otra gente que quiere venir a gobernar no tiene esa idea. Ni conoce Bolivia, ni conoce lo que pasa en los pueblos, ni conoce cómo funciona la economía. El otro día leía a un opositor que decía, el pentágono productivo del vicepresidente no está bien porque a futuro nosotros vamos a desarrollar la gastronomía. Oiga, señor, vaya a ver a la zona sur donde vive y va a ver la cantidad de restaurantes que hemos permitido crear con este dinamismo económico. 10 veces más restaurantes, 10 veces más flujo. Entonces, esa gente no conoce lo que pasa en el campo ni en los barrios populares. Conoce lo que pasa alrededor de sus amigotes que toman café. Siempre nos gobernaron ellos y nos dejaron un país desastre. Hoy, este país que crece, y no hay que colocarle un freno. No se puede destruir lo que hemos construido, porque hemos construido igualdad, hemos construido justicia, estamos construyendo industria y queremos construir poderío continental. Somos capaces. Por eso queremos que el presidente Evo continúe, porque él lo tiene muy claro, porque él entrega su vida, su pasión a este objetivo de Bolivia. Su única familia de él, su única distracción, su única acción, su única actividad, su único sueño que tiene Evo es Bolivia. No tiene nada más. Es un hombre que nos ha llevado a este sitial de que nos sentimos orgullosos. Entonces, por eso queremos que Evo continúe. Lo ha hecho bien, que lo siga haciendo bien y que nos entregue el 2025 lo que nos dijo. Industrialización, pobreza al 2%, jóvenes que en edad de estudiar en la universidad, hay el 70% entrando a las universidades, economía digital mundializada, pero con sede en Bolivia articulada, seguro universal de salud, donde ya nadie tenga que estar sufriendo por el cáncer o por una atención médica. Eso queremos que concluya esa obra que él y el pueblo diseñaron y que va a ser mucho beneficio para todos los bolivianos.
Vicepresidente, le agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros, haberse dado el tiempo de venir a esta casa, no es hotel, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a usted por el tiempo y por permitirme conversar con las personas que nos han seguido durante toda la noche. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches, gracias por habernos acompañado en esta casa, no es hotel, quédese con la programación de ATV y con nosotros hasta el siguiente domingo, buenas noches. Esta casa no es hotel.